durante el embarazo se produce con frecuencia pérdidas involuntarias de orina, sobre todo al final del embarazo. Nosotros hicimos un estudio con mujeres que estaban embarazadas por primera vez y encontramos que al final del embarazo el 30% tenían síntomas de escapes involuntarios de orina. La mayoría eran casos leves o moderados, pero la verdad es que sí que es frecuente. ¿A qué se debe? Pues se debe a la sobrecarga que supone para los músculos del suelo pélvico la presión del propio peso del embarazo y sobre todo los cambios hormonales que provoca el embarazo en sí, sobre todo el predominio de la progesterona, que es una hormona relajante, ¿eh? Entonces esto hace pues, que el suelo pélvico no tenga la misma resistencia que tiene cuando no se está embarazado. Desde el punto de vista de la percepción de la mujer sobre estas pérdidas involuntarias, hay como una especie de normalización de que esto es normal en el embarazo, una percepción de normalización, que se ha de explicar que esto no es así, porque un 30% lo sufre, pero el resto no, o sea, lo normal es que esto no pase. Posiblemente esta normalización se ha considerado porque si la mujer pregunta a sus referentes inmediatos, a su madre o a lo mejor a alguna amiga, pues esto no tiene importancia. Entonces sí que realmente vale la pena que le dé importancia porque puede aplicar estrategias preventivas, ¿no? Sí, esta es una pregunta muy acertada en el sentido de que no es solamente un hecho que se produce en el embarazo y cuando se ha acabado de tener el bebé esto ya, sino que tanto en el posparto inmediato como a largo plazo, el haber tenido incontinencia en el embarazo es un factor de riesgo. En este mismo estudio que les explicaba antes, comprobamos cómo las mujeres que habían tenido incontinencia durante el embarazo tenían más del doble de posibilidades de tenerlas en el posparto también, independientemente del modelo de parto que tuvieran, ¿eh? Y después, estudios también epidemiológicos que se han hecho, se ha demostrado claramente que las mujeres que padecieron incontinencia en el embarazo tienen más predisposición. Hay distintas estrategias preventivas para la incontinencia urinaria, unas que la mujer puede hacer mucho para hacerlas, como son, por ejemplo, el no aumentar de peso durante el embarazo. Por ejemplo, se ha visto que las mujeres que empezaban el embarazo con un índice de masa corporal por encima de 30 y que aumentaban durante el embarazo peso más de lo que debían aumentar, tienen más probabilidades. Ya sé que perder peso, controlar el peso es muy difícil, pero esto es un mensaje adicional. Y sobre todo, lo que se ha demostrado con nivel de evidencia científica máxima que funciona es el hacer ejercicios de Kegel, de contracción de esos músculos del suelo pélvico durante el embarazo, desde a partir del segundo trimestre, más o menos, del embarazo, que es cuando realmente empieza ya más la sobrecarga, pues todas las mujeres embarazadas deberían hacer ejercicios de Kegel, y lo ideal es que los hagan primero con que alguien les supervise que lo está haciendo bien, pues la propia matrona que las controla o el ginecólogo que les enseñe cómo hacerlo y a partir de allí ellas que lo vayan haciendo de forma sistemática. Esto se ha demostrado, como decía, con nivel de evidencia máxima que tiene un efecto preventivo tanto para la incontinencia en el propio embarazo como para la incontinencia en el posparto, o sea que es algo realmente un hábito a fomentar. Sí, si nos referimos, por ejemplo, a la mujer que después de dar a luz persiste su incontinencia, como le decía, habrá un porcentaje que la incontinencia remitirá después de dar a luz y un porcentaje que seguirá, o bien que se habrá empezado de nuevo después del parto porque el parto pues, ha tenido algún tipo de impacto sobre el suelo pélvico. Esas pacientes, ¿qué se debería hacer? Pues fomentar en el posparto un tratamiento ya más intenso de rehabilitación del suelo pélvico, que siempre es la primera línea de tratamiento para la incontinencia, sobre todo en mujeres jóvenes y cuando la incontinencia es leve o moderada. Y si pasados, yo le diría, 6 meses de intentar hacer un tratamiento bien hecho, intensivo, esta mujer sigue teniendo síntomas que afectan su calidad de vida, es decir, hay mujeres jóvenes pues, que tienen una incontinencia de esfuerzo que les limita a no ir al gimnasio, no hacer el deporte que hacían antes, incluso a veces contraer las relaciones sexuales. Esta sería la incontinencia de esfuerzo que decimos nosotros. Hay técnicas muy simples para que esta mujer pueda solucionar este problema y son cirugía, lo que se conoce como cirugía mínimamente invasiva. Son pequeños soportes de malla que se ponen justo debajo de la uretra para dar una mayor refuerzo, una mayor sujeción a estos tejidos que posiblemente han sufrido una excesiva relajación. Influye muchísimo cómo tiene la mujer los músculos del suelo pélvico y las estructuras pélvicas de soporte, no solamente para la incontinencia, sino también para lo que llamamos el prolapso genital, es decir, la laxitud de estos músculos y la falta de tono y la falta de capacidad de contraerse, pues supone que cuando la mujer hace un sobreesfuerzo no puede
a tener una oposición, una resistencia de estos músculos para que los órganos no se desplacen, para que la vejiga no descienda o el útero no descienda o para que la uretra se abra. Entonces es un elemento fundamental tanto su función como su integridad, porque también en algunos casos, sobre todo de partos más complejos, que requieren a lo mejor maniobras extractivas más difíciles, puede provocar lesión directa del músculo, no solamente mala función, sino lesión. Entonces es fundamental que las mujeres tengan conciencia de que es una parte de su cuerpo que deben cuidar toda su vida. Hay dos formas básicas de detectarlas. Una es que una persona experta, ya sea una fisioterapeuta, una matrona, un ginecólogo, alguien que esté acostumbrado a explorar esta función muscular, pues le pida a la mujer, mediante está haciendo un tracto vaginal, que contraiga la vagina para comprobar que sí, que bajo esta orden ella es capaz de contraer estos músculos que por otro lado no los vemos, no los podemos ver que se contraen, ¿no? También existen métodos para medir la fuerza de estos músculos cuando se contraen. Esto sería para medir la función, es decir, son capaces de contraerse y medimos la fuerza que tiene. Pero también, como le he dicho anteriormente, puede haber lesiones anatómicas. Entonces, ahora la ecografía 3D, incluso la ecografía 2D, está ayudando mucho a detectar cosas que los que nos dedicamos a esto hace tiempo ya notábamos cuando tactábamos, ¿no? Que no era igual un lado que otro, que había un déficit muscular en un lado. Entonces la ecografía lo ha hecho visible. Ahora la imagen es muy potente y esto sirve pues, para tomar conciencia de que en algunos casos hay una lesión anatómica que tiene una trascendencia importante para luego a la mujer en el futuro, ¿no?